Para resolver un sistema de fuerzas que sean coplanares y concurrentes a un mismo punto, se puede utilizar el método gráfico del paralelogramo. Este método consiste en ir operando gráficamente con dos fuerzas para sacar resultantes parciales que luego se irán combinando con el resto de las fuerzas del sistema. En este caso en particular tenemos un sistema conformado por tres fuerzas, F1, F2 y F3, y formamos entre F1 y F2 un paralelogramo de fuerzas para hallar la resultante parcial entre 1 y 2 llamada F12. Para aplicar este método gráfico del paralelogramo, lo único que debemos hacer es trazar dos líneas auxiliares. Cada una de ellas es paralela a una de las fuerzas y pasa por el extremo de la otra. Por ejemplo, esta línea es paralela a la fuerza F1, pero pasa por el extremo de F2. Y análogamente ocurre con esta otra línea que, pasando por el extremo de F1, es paralela a F2. De esta forma obtenemos este paralelogramo que se ve aquí y la unión entre el punto de aplicación de ambas fuerzas y el vértice opuesto al mismo nos da como resultado la resultante parcial F12. Ahora a esta resultante parcial F12 la combinaremos con F3 y obtendremos otra resultante a partir del método gráfico del paralelogramo y que esta vez, al ser F3 la última de las fuerzas del sistema, será la resultante final que tiene este sistema. Como se puede ver aquí en el gráfico, se ha trazado una paralela a F3 pasando por el extremo de F12 y una paralela a F12 pasando por el extremo de F3. De esa manera se formó este paralelogramo que está aquí y como hemos abarcado la última de las fuerzas de nuestro sistema, que era F3, la fuerza resultante no es ni más ni menos que la resultante final de todo el sistema de fuerzas. Es importantísimo recalcar que cada una de estas tres fuerzas, F1, F2 y F3, para poder resolver un caso a través de este método gráfico, deben tener el módulo correcto, el sentido correcto y obviamente la dirección correcta. De modo que el dibujo debe estar hecho a escala y en el caso de ser realizado mediante una herramienta informática de dibujo asistido por computadora, la resultante R que me dé a través de la aplicación de este método será idéntica en valores, una vez acotado este segmento, al que tendríamos cuando realizamos la resolución de este caso en forma analítica. En caso de resolver este sistema de forma manual, es necesario utilizar una escala adecuada y la máxima prolijidad posible para que el error debido al método gráfico en sí se minimice lo más posible.